Estamos cansados. Yo casi no llego, hay un trancón horrible a la entrada y aparte de eso nunca pensé que esto fuera tan lejos y también sé que es un momento pues de cansancio, espero no aburrirlos. La idea es que hablemos un poquito acerca de en qué nos estamos basando nosotros los fisioterapeutas para trabajar con pacientes que hayan tenido algún tipo de alteración neurológica. Entonces, de ahí pues el título de la charla. Todos sabemos que siempre nos hemos, bueno, ustedes de pronto que son personas que están empezando, sabemos que desde hace muchos años los fisioterapeutas fuimos formados para hacer cosas, para aplicar técnicas, y de pronto en la medida en que ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta de que no esas técnicas que en algún momento fueron muy efectivas para el manejo de pacientes con trastornos neuromotores, cada vez fueron menos eficientes y en la medida en que se ha ido revaluando, investigando y saliendo evidencia acerca de cómo nosotros controlamos el movimiento, las cosas han ido cambiando para mejor. Entonces, sabemos que siempre se ha considerado el sistema nervioso como un sistema flexible, donde hay muchas neuronas, hay interconexiones sinápticas, hay muchas regiones del cerebro que están encargadas de muchas funciones. Todo eso para que se pueda generar una conducta motora. Voy a rápidamente a contarles, hice pues un resumen de cómo se ha venido viendo este tipo de, de teorías, y sabemos que inicialmente la rehabilitación neurológica se basó en teorías reflejas del control motor. Tenemos a Sherrington y a Jackson en los años 50 que hablaban acerca de la importancia de que cada órgano del sistema nervioso tenía una función y cómo en la medida de que el individuo se lesionara ese órgano se iban a ver las consecuencias con respecto al movimiento. Más adelante, los Bobat, que empezaron a trabajar en su método y en su teoría desde los años 40 hacia alrededor de los años 80, ellos estaban hablando de un modelo que estaba enmarcado en una jerarquía refleja del control motor. ¿Qué significa eso? De que se pensaba en ese momento de que el cerebro era el máximo controlador del movimiento y que todos los niveles del sistema nervioso tenían una respuesta de más primitiva a más selectiva, en el caso de médula, tallo cerebral, mesencéfalo, corteza cerebral. Y los Bobat hablaron o presentaron al mundo un modelo para intervenir a pacientes desde esta perspectiva jerárquica. ¿Qué quería decir eso? De que desde la periferia íbamos a dar muchas sensaciones y a producir respuestas que estuvieran integradas a un nivel cada vez más alto. Más adelante, hacia los años 90, hubo algo bien interesante en el país, y fue que nosotros los fisioterapeutas no teníamos muy claro antes de esa época cuál era el objeto de estudio. Hoy sabemos que es la salud del movimiento corporal humano y muchas de esas reflexiones tuvieron que ver con los aportes de Bernstein en los años 90, donde dice que es más importante la función que la estructura y que los niveles, aunque sí hay niveles, ¿verdad?, diferentes en el sistema nervioso, hay también componentes abstractos de movimientos que están inherentes en los seres humanos y que están también participando de esa tarea funcional. No solamente el estímulo externo, sino también lo que nosotros tenemos genéticamente, digamos así, y que ese procesamiento de la información y la selección de las estrategias motoras se iban a organizar alrededor de una tarea en particular. Vemos en los años 2000 a Kirchner, donde describió lo que era convergencia-divergencia, o sea, la capacidad que tiene una parte o una neurona de recibir información de todos lados y enviar información también a todos lados. O sea que la conducta motora no dependía solamente del área motora del sistema nervioso, sino de todo el sistema nervioso. Más adelante, Carson y Reed
también hablan acerca de interacciones dinámicas de toda esa población neuronal, y en la medida de que de la gente que trabajamos hace 20 años en rehabilitación neurológica, siempre nos fundamentamos en eso. O sea, había una plasticidad cerebral, se estaban generando estímulos sensoriales, se estaban buscando interconexiones nuevas para producir, digamos, respuestas deseables de las áreas del cerebro que no estaban dañadas, y eso nos hablaron acerca de plasticidad cerebral. En los años 2000 aparece ya muy definido, ya en Colombia también, sabíamos eso, empezó a hablarse de la teoría de control motor, y eso debido a Wallacott, hablaba de que un área específica es parte de un proceso más que de una estructura. O sea que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para el control del movimiento no solamente es una parte del sistema nervioso, sino un proceso, y que ese proceso obviamente dependía no solamente de lo que morfológicamente nosotros tuviéramos, sino también del contexto en el que nosotros estamos funcionando. Ellos hablaron del modelo de procesamiento jerárquico multinivel y describieron la capacidad del individuo de poder doblar su atención para aprender. Entonces empezaron a hablar de lo que fue aprendizaje motor, que hasta ese momento estaba manejado por educadores físicos. Ustedes saben que los educadores físicos también tienen en su objeto de estudio el movimiento corporal humano, pero ellos hablan de la educación del movimiento, nosotros hablamos de la salud del movimiento corporal. Sin embargo, el concepto de aprendizaje motor, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, se empezó a tener relevancia en toda la explicación de cómo se controlaba el movimiento en una persona. Entonces, sabemos que hubo muchas técnicas de tratamiento que yo creo que todos aquí conocemos, que se marcaron estos modelos jerárquicos de control motor, donde empezábamos primero a que el niño se volteara, luego que se sentara, luego primero el control de la cabeza, después la sentada, después la gateo y por último la marcha, y nos estábamos como guiando porque era cefalocaudal, próximo distal, y todos estos conceptos que marcaron un hito en todos estos años, desde los 80, 70, 80, hasta más o menos los 90, cuando empezó a haber un poquito de movimiento acerca de que no era tanto así, ¿verdad? Esas técnicas en algún momento dieron resultado, los niños mejoraban, pero mejoraban con la mano del terapeuta sobre el paciente. Cuando el terapista retiraba las manos, entonces la ejecución motora no era buena. Entonces eso quería decir de que algo estaba mal, porque igual nosotros no vamos a mudarnos para la casa del paciente. Se supone que vamos a ayudar a que el individuo pueda involucrarse en su vida solo o con su familia, ¿verdad? Entonces ahí había un interrogante que en la medida de todas las investigaciones y de la práctica clínica y la experiencia, nos hemos ido dando cuenta de que no hay tal. Entonces esas técnicas fueron dando menos resultados buenos y se fueron quedando en el pasado. Entonces hay nuevos hallazgos derivados de estas investigaciones de la ciencia del movimiento, y eso nos abre nuevas expectativas de la manera como nosotros vamos a abordar a nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo el ser humano se controla? ¿Verdad? Es como la pregunta, el cuestionamiento o la pregunta de investigación, cómo el ser humano es capaz de poder apreciar, poder planificar, poder ejecutar, organizar, coordinar, evaluar el movimiento, y no el movimiento como cualquier cosa, sino un movimiento que tuviera intención, que tuviera significado, que fuera algo útil para la vida de esa persona. Entonces, hay nuevas teorías que ya no son tan nuevas, porque estamos hablando de teorías que están enmarcadas en estudios de Bernstein desde los 60, y Bernstein es físico, matemático, ni siquiera fisioterapeuta, y cómo otras cosas están influyendo para que un ser humano se mueva, no solamente lo que hay por dentro, o sea, los sistemas, el sistema nervioso, sino también el ambiente, la fuerza de gravedad, el testimonio de vida que pueda tener un individuo que va a influir de la manera como se mueva. Hoy día sabemos que un niño se mueve de la manera como ha sido manejado desde que nació, y cómo tiene que ver obviamente con las experiencias buenas o no tan buenas que haya tenido el individuo.
Entonces, ¿cuál es el papel nuestro en ese caso? Siempre estamos hablando de que nuestro objeto de estudio es el movimiento corporal humano, pero ¿cuál es el objetivo? Pues vamos a tratar de mejorar la calidad de vida. Y de pronto muchas de nosotros siempre dicen, no, nosotros ayudamos a mejorar la calidad de vida de los individuos, pero desde esta perspectiva de control de movimiento tenemos que hablar de postura y movimiento eficiente. Sería lo que va a permitir que un individuo tenga una calidad de vida. ¿Qué hace que haya un movimiento y una postura eficientes? Pues hay muchos elementos, empezando por el alineamiento músculo-esquelético, que va a dar posibilidad de que el individuo pueda tener un equilibrio fisiológico en cuanto a su respiración, circulación, nutrición, digestión, etcétera. Entonces, empezamos por algo bien importante para nosotros, que es el movimiento y la postura, el alineamiento. ¿Qué significa alineamiento? Que haya una relación perpendicular de los segmentos corporales armónicamente, donde hay un centro o una línea media que está siendo la base para que el individuo pueda realizar todos sus patrones motores. ¿Qué pasa cuando no hay una buena postura y un movimiento que no está siendo eficiente? Pues viene la disfunción y por ende el dolor, que yo creo que la mayoría de los oficios sufrimos de dolores y desafortunadamente estamos hablando de algo que no aplicamos, ojalá que ustedes sí lo hagan, y es el uso del cuerpo. Entonces esta disfunción va a conllevar causas patológicas o consecuencias patológicas, psicológicas, traumáticas, y el dolor pues obviamente tiene que ver también con alteraciones que vengan desde el punto de vista respiratorio o por cirugías. ¿Y eso a qué se debe? Pues se puede deber a enfermedades congénitas o se puede deber también a una postura ineficiente. Entonces, ¿cómo ocurre un movimiento eficiente? Entonces, sabemos que hay una perspectiva de sistemas y seleccionistas del control motor. Yo ahora les voy a tratar de explicar muy sencillamente en qué consisten esas perspectivas, pero hoy en día son modelos que han ganado gran aceptación para poder nosotros entender cómo es la conducta motora humana. Volvemos otra vez a Bernstein, que estaba diciendo desde los años 60 que cuando dos o más partes independientes, o sea, músculos o articulaciones, se combinan para formar una unidad funcional o sinergia, esto se llama estructura coordinativa. Sabemos que hay sinergias y que esas sinergias de movimiento se van a organizar alrededor de algo que va a ocurrir. O sea, el movimiento ya no estamos pensando que es resultado de una maduración neurológica solamente o de una interacción del sistema nervioso con el contexto, sino que hay algo que es interesante y yo creo que quiero que sea como el centro de lo que yo les quiero comentar hoy, y es como la función o la tarea funcional o la significancia de lo que yo voy a hacer es lo que determina cómo yo me voy a mover. Entonces, por ejemplo, la unión funcional entre propiedades biomecánicas y estructuras musculoesqueléticas para la función, por ejemplo, en la respiración. O sea, para que una persona pueda tener una buena respiración, necesita que haya alineamiento de la postura, necesita que haya buena flexibilidad de tejido blando, necesita que haya una excelente función respiratoria, obviamente, ¿verdad? Pero también necesita fuerza de músculos posturales, o sea que siempre vamos a encontrar esa unión entre estructuras que supuestamente no pertenecen al mismo sistema, pero que sí están ocasionando que haya una eficiencia en el movimiento. Entonces el control motor ya lo estamos viendo desde otra forma, ya no es plano, ya es algo tridimensional, multidimensional, donde influyen y confluyen muchas cosas que están ayudando a que funcione una persona.